Libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Beltsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, Tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos, y el vino de su beber, y dábales legumbres. Y a estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Capítulo 2. Y en el 2 año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y sus sueños se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores, y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Respondieron la segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos, y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey.
Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y publicóse el mandamiento, los sabios serán llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, fue y díjole así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey, y díjole así: Un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración, y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, era entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero,
y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel, y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor,
no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces, tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa, y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo, He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo, Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo, Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto, y su declaración. Aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama. Parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y manteníase de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, Cortad el árbol, y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra,
y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callando casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo, Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quisiere lo dará. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, andándose paseando por el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo, A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino.
Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: Cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración, será vestido de púrpura, y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado, y se le mudaron sus colores, y alteráronse sus príncipes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos, ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y habló el rey y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba, y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería, y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel Upharsin. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey, y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día, y oraba, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey, Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio, y acostóse ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey por tanto se levantó muy de mañana, y fue apriesa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey, dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey, Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándole el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebrantaron todos sus huesos.
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, persa. Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra. Y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso al un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho así: Levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían, y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Dijo así: La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Capítulo 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia, vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las holló. Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión, y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a éste. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo, Entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, e hízome estar en pie. Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de éstos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará. Y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos.
y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Veló por tanto Jehová sobre el mal, y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en este día, hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos.
Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Capítulo 10. En el 3er año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con este mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó, y díjome, Varón de deseos, no temas. Paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, Hable mi señor, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Capítulo 11. Y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos,
y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Pero cuando estará enseñoreado, será quebrantado su reino y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes ni según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado, y para otros fuera de aquellos. Y haráse fuerte el rey del mediodía, mas uno de los príncipes de aquél le sobrepujará, y se hará poderoso. Su señorío será grande señorío. Y al cabo de años se concertarán, y la hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para hacer los conciertos. Empero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla, y vendrá con ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del mediodía, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquél se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran priesa, e inundará y pasará y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del mediodía, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y la multitud se ensoberbecerá, elevaráse su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campo mayor multitud que primero, y a cabo del tiempo de años vendrá a gran priesa con grande ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del mediodía, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, y caerán. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del mediodía no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Y el que vendrá contra él hará a su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquél cosas rectas, y darále una hija de mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. Volverá después su rostro a las islas, y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta, y aún tornará sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no parecerá más. Entonces sucederá en su silla uno que hará pasar exactor por la gloria del reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo ni en batalla. Y sucederá en su lugar un vil, al cual no darán la honra del reino, vendrá empero con paz, y tomará el reino con halagos. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aun también el príncipe del pacto. Y después de los conciertos con él hará engaño, y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Presa y despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por tiempo. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con grande ejército, y el rey del mediodía se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no es llegado. Y volveráse a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará pues, y volveráse a su tierra. Al tiempo señalado tornará al mediodía, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y se volverá, y enojaráse contra el pacto santo, y hará. Volveráse pues, y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. Y serán puestos brazos de su parte,
y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo, por días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, y limpiados, y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado, hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro y plata y piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausim crecer en gloria, y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía por donde pasará. Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Y tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días.